la venida del Señor, la forma de la venida del Señor. Hemos venido repasando para muchos la forma en la que debemos prepararnos para el momento actual. No es para un futuro distante donde podemos solo recibir esto como información. La idea es que cada uno sienta un interés profundo por indagar en la palabra de Dios y apoyarse en el espíritu de profecía para ampliar, para argumentar, para entender mejor lo que allí se escribió en la palabra de Dios y lo reitero en el espíritu de profecía. Hoy vamos a hablar bajo el título de la vida devocional del remanente. Y nos vamos a apoyar en una historia conocida por todos ustedes, es la historia de Juan el Bautista. Y quisiéramos tomar algunos apartes que están escritos precisamente en ese libro. Recuerden que puede traerlo aquí el día de la lectura, o sea, los sábados de tarde, y así usted va a estar apoyado con el texto que leyó en la semana y podrá, no sé si colocar a un ladito las preguntas, las ideas, las sugerencias que le surgen a usted mientras hace su devocional en casa de ese libro que estamos invitando a leer, Eventos de los Últimos Días, bajo el subtítulo de Una vida doble. Esto es interesante, un poco más adelante se explique, no sé si tengamos el tiempo, pero vamos a ver por qué todos deberíamos tener una vida doble. Y sería mejor adelantarlo, no sé si llegamos a ese momento, pero esa vida doble se refiere a una vida de oración y de acción. Esa es la vida doble del cristiano: orar y hacer, orar y ejercitar esa dádiva divina en la vida, esa experiencia personal, en donde no solo aquello que pedimos se convierte en una plegaria permanente esperando si ocurre o no. La oración es la experiencia que tenemos alcanzando los fundamentos que nos dan solidez en la vida espiritual, que nos permiten la experiencia pura y noble de un cristiano preparado para hacer la obra del Señor en los últimos días, puesto que es el tiempo que nos ha tocado. Entonces comienza diciendo ese capítulo, bajo una vida doble, recuerden, oración y acción. Esa tiene que ser la vida doble del creyente. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la obra que hizo Juan? Eso fue parte de la obra de Juan el Bautista. ¿Por qué el bautismo? Definitivamente quien se arrepiente se consagra al Señor. El arrepentimiento está seguido por la consagración, por el bautismo, por un hecho público a través del cual le decimos a los que nos observan que hemos decidido seguir a Jesús y su palabra. Ese es el acto público del bautismo. Pero Juan el Bautista es llamado Elías. ¿Por qué es llamado Elías? Porque llama una reforma, llama un cambio de vida. Sí. Sí, ¿cuál fue el plan de Juan? Juan introdujo la primera venida de Cristo. Juan fue el primero en anunciar el Evangelio de Cristo y también fue el primero en sufrir las consecuencias de ese Evangelio. Fue el primero en compartir con los demás, y podríamos decir que la preparación de Juan fue fundamental para que se pudiese cumplir en él ese llamado profético de convertirse en el segundo Elías. ¿Ustedes creen que hay un tercer Elías? Precisamente hemos comenzado hablando de el privilegio que tenemos como hijos de Dios en estos últimos días, porque tenemos un mensaje igual. Juan introduce la primera venida de Jesús y nosotros anunciamos la segunda venida de Jesús a la tierra en gloria y majestad a ponerle fin al pecado. Así que si el mensaje de Juan fue importante, ¿cuánto es más importante el nuestro? Si Juan sentía la enorme necesidad y se veía impelido en compartir con los demás sin excepción. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, él compartía este mensaje con los soldados, con los pobres, con los ricos y con todas las personas que encontraba en su camino. Juan no vivió en lo recóndito del río y en el desierto. Él se movía a las ciudades cercanas, caminaba entre la gente y su propia vida era una reprensión, aún sin hablar. Juan
enviaba un mensaje claro a quienes le escuchaban y a quienes le veían. Esto es importante. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el día del Señor. Escuchen, esa es la invitación de Dios. ¿Cuál es la invitación? Que el Elías que representamos nosotros, el mensajero que representamos nosotros hoy, sea aquel que prepare un pueblo para la venida de Jesús. Ese no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje que requiere de la preparación que tuvo Elías, de la preparación que tuvieron incluso sus padres. Nosotros hemos sido preparados, tal vez adultos, muchos de nosotros, porque hemos conocido un poco tarde el mensaje. Pero hay un semillero de niños que está siendo educado y haríamos mucho bien al usar la luz menor para encontrar la forma en la que fue educado Juan para que ese ministerio pueda darse como se dio en las Sagradas Escrituras. Los cuidados que tuvieron los padres al educarlo, el cuidado al hablarle del mensaje del Señor, dónde lo tuvieron, dónde pasó su mayor parte de tiempo, cómo se alimentó. Esto es muy importante, porque es importante. Esto no es solamente una forma de repasar historia, es la forma en la que debemos prepararnos nosotros para preparar a otros. Recuerden que el mensaje del Señor es multiplicado. Cuando nos es dado a nosotros, no solo se nos da el privilegio de recibir la bendición de Dios, sino que también se nos hace inmediatamente la invitación de compartirlo con otros, de darlo a conocer. ¿En dónde? Como Juan lo hizo. Ni siquiera la cárcel pudo callar la boca de Juan. Y yo no voy a invitar a nadie a que haga el trabajo de Juan ahora desde su casa, de pronto gritando por la azotea o diciéndole a alguien de quien conoce un problema. Pero quiero decirles que Juan no pudo evitar, porque cuando sentimos la unción del Espíritu de Dios no podemos callar. Juan no pudo quedarse callado. Juan no hizo esto para provocar su muerte, pero él sabía que si su muerte servía para honrar a su Señor, él estaba listo para hacerlo. Sin embargo, el hecho de que él llamara la atención de Herodes en aquel tiempo no era simplemente un acto desafiante en el que él simplemente dijera: a mí me enviaron a reprender el pecado de todos los demás, y entonces se agarró a gritar desenfrenado buscando lo que finalmente le ocurrió. No fue lo que le sucedió. Juan se veía impelido, era imposible quedarse callado ante la transgresión abierta de quienes conocían. Es la manera en la que nosotros, en el amor de Dios, y escuchen, con un mensaje redentivo, si la redención no está en su corazón, antes de amonestar, usted debe pedirla, porque es seguro que alargará la transformación de aquellos que quieren traer al reino de Dios. Hará más complicada la conversión de aquellos que usted quiere traer a los pies de Cristo. El resultado más feliz que puede tener aquel que trabaja por las almas es verlas llegar a los pies de Jesús. Creo que no hay nada más valioso y no hay nada que traiga tanto disfrute y gozo por lo que hacemos para el reino de Dios que ver a la gente llegar a donde está Jesús. Así que nuestro mensaje es un mensaje redentivo, aunque es un mensaje que está impregnado en premura. No podemos esperar, no tenemos tiempo. Juan no tenía mucho tiempo. Juan tenía algunos años mientras se preparó y mientras invitó a las personas para que aceptaran la venida del Mesías. Saben que pocas personas realmente entendieron lo próximo que estaba el Mesías cuando Juan predicaba y bautizaba en el río Jordán. Aunque él decía: atrás de mí viene alguien, él no estaba diciendo que estaba muy lejos la llegada del Señor. Atrás de mí viene alguien a quien yo no merezco ni siquiera desamarrarle los zapatos, y yo los bautizo solo en agua, pero él viene a darles el bautismo del Espíritu, es decir, a traer el poder de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla y se pueda propagar el Evangelio, como ocurrió años después con los discípulos que cumplieron con esta preciosa misión. Nosotros nos preparamos para dar el mensaje de todos los mensajes en la historia. No estoy diciendo con ello que no fueran importantes los mensajes del pasado, pero estoy diciendo que la corona de todos los mensajes que se han dado en la historia nos tocó a nosotros. ¿Cuál? La venida en gloria e en majestad de Jesucristo, a ponerle fin
a los problemas del pecado, a traer la restauración total del reino de Dios y a poder disfrutar de la eternidad como está prometido en las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro mensaje. Miren lo que dice aquí: si nosotros tenemos el privilegio de compartir con los demás este último mensaje, ya no hay más mensaje. Es el último mensaje que compartimos al mundo. Si tenemos el privilegio de hacerlo, deberíamos estar orando de forma permanente porque los días no transcurran sin que se lo podamos compartir a alguien. Es bastante fácil hacerlo. Saben que a mí me quedó una pena en el alma. Hace, no sé, creo que fueron 2 años o 3 atrás, visité a una hermana mía y me dijo que había un compañero de mi infancia que estudiamos juntos en la primaria y que quería verme. Hacía unos 27 años, 28 no nos veíamos. La verdad no tuvimos la oportunidad en todos esos años, pero le dice a mi hermana: dile a Andrés que lo quiero saludar, hace tantos años que no nos vemos, que yo quiero compartir con él. Eso fue prácticamente terminando el año. Cuando ella me da la razón, yo estaba relativamente cerca, yo podía ir caminando donde él estaba, pero dije, bueno, voy a esperar, yo acabo de llegar a usted a visitarla, quiero que compartamos y yo quiero ir donde él a saludarlo, claro que sí. Pues, como ocurre tantas veces, se pospuso y se olvidó la cita. Comenzó el nuevo año y él viajó a su trabajo y desgraciadamente murió mientras cumplía con su trabajo. Él fue uno de los 9 personas que perdieron la vida en el puente Chirajá. Realmente de ellos 2 de los 9 crecieron conmigo. Y uno de ellos fue aquel que me dijo a mi hermana que quería verme, que quería saludarme. Y después yo cuestionaba mi vida y decía: Señor, fue la última vez que tal vez él tuvo la oportunidad de escuchar que había un Salvador. Él sabía que yo era cristiano, aunque hacía muchos años que no nos veíamos. Y yo conocí este precioso mensaje después de haber estudiado con él, no fue ni siquiera en esos días. Y después me daba dolor porque decía yo: Señor, posponer lo que tenemos que hacer muchas veces nos conlleva a tragedias y a penas personales como esta. Tal vez a sentirnos culpables porque alguien se va sin tener la esperanza bendita. 18 días después murió aplastado por el puente. Y yo decía: Señor, no podemos esperar. Cuando usted se levanta cada mañana y sale a cumplir con su misión, mire, yo quiero decirle algo. La prerrogativa de alimentarlo a usted la tomó el Señor. Cuando Él dijo: miren las aves del cielo, que no trabajan, no tienen graneros, pero el Señor les da su manutención, estaba diciendo también que el Señor haría algo mejor con nosotros, y dijo: hombres de poca fe. O sea que alimentarnos es prerrogativa divina. Usted no trabaja para alimentarse, porque Dios dijo que Él le puede sostener. Ese no es un problema para Dios, como sostuvo Israel, así puede sostener a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿por qué tiene usted un empleo? ¿Por qué cree usted que Dios le da un empleo? Si Él puede sostenerle. La única razón por la que Dios le permite a usted emplearse es porque usted debe ir a un lugar pensando en que es una misión lo que usted va a cumplir. En ese lugar hay personas a quienes Dios desea invitar a su reino y es usted el elegido para que lo haga. No va a conseguir su comida, no va a conseguir sus sueños, no, porque Dios lo puede hacer por usted. Es una promesa de Dios mantenerte, de Dios sostenerte. Pero cuando tienes un empleo, tienes la oportunidad de llegar donde personas a las que Dios quiere salvar. Y cuando tienes esa iniciativa, no te da pereza trabajar, porque todos los días te levantas pensando no en tener que cumplir con una misión laboral, sino con una misión divina. Todos los días encuentras un aliciente para ir y en tu oración tal vez dirás: Señor, tal vez hoy haya alguien a quien yo le pueda hablar del reino de Dios donde trabajo. Tal vez sea mi jefe, tal vez sea un compañero de trabajo, tal vez sea cualquiera con quien yo pueda tener un acercamiento, una conversación, y así yo pueda compartirle el reino de Dios y su justicia.
Y saben que uno de los regalos que habrá en el cielo es que la gente se va a arrimar a usted y va a decir, mire, por usted, porque usted me habló, porque usted me llamó, porque usted me tocó, porque usted me regaló un libro, hoy yo estoy aquí. Yo estoy eternamente agradecido con Cristo, pero a usted quiero darle un abrazo de gratitud, porque me siento muy feliz. ¿Usted cree que eso no será un momento muy, pero muy agradable? Por haber hecho simplemente lo que es y lo que debería ser un gusto hacer, compartir con los demás el reino de Dios y su pronto regreso a esta tierra. Ese es nuestro santo y seña. Debemos prepararnos para dar un mensaje claro. Y para dar un mensaje claro, nosotros no solo necesitamos orar y estudiar y testificar. Usted puede decir, yo estoy haciendo eso, yo lo hago. Yo oro y lo hago de forma constante, yo estudio, sí, todos los días lo hago y yo testifico. Cada vez que puedo, le comparto a los demás el mensaje del Señor. Y aunque eso es muy bueno, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos y nuestras súplicas a Dios. Y nuestras oraciones deben estar concentradas en que el Señor haga de nosotros los instrumentos que necesita para cumplir su misión. Esa debe ser su oración, desde el fondo de su corazón. Nunca piense que Dios no le puede formar para que haga su trabajo, para que haga su tarea. Dios puede darle a usted lo que necesita para cada día. De hecho, no le va a dar más. Dios preparará su vida día tras día de acuerdo con la necesidad, de acuerdo con el desafío, de acuerdo con lo que se tenga que hacer. Dios provisionará su existencia para que usted haga su trabajo. Eso hacía Juan. Juan no recibió el Espíritu de forma vitalicia. Juan todos los días se encontraba con su Señor en oración ferviente. ¿Y eso qué significa? Que Juan sacaba el tiempo para hablar con Dios. No era la oración apresurada de las carreras de la mañana la que convirtió a Juan en un siervo del Altísimo. No era una oración afanada, ni llena de carreras, ni llena de estrés. Era la paz y la tranquilidad de un lugar que le permitía conectarse con el cielo. Y así cada mañana Juan era dotado para cumplir con su misión. Y cuando le tocó poner su vida por testimonio al mensaje que estaba dando, finalmente Dios le dio a él la capacidad de padecer el martirio para que ese día quedara escrito así, de que Juan entregó su vida por la causa de su Señor, de su Maestro, convencido y alegre de estar haciendo lo correcto. Eso tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Todos los días necesitamos la medida remecida del Espíritu Santo para que ese día podamos cumplir con nuestra misión. Cuando usted se levanta cada mañana pensando en eso, usted no está diciendo que Teresa trabajar. Yo voy allá porque me toca ir. Si no fuera por eso, yo no iría a trabajar. Si yo tuviera cierto dinero o cierta comodidad, yo no trabajaría porque eso es para mí lo peor que puedo hacer. Cuando se cambia esa perspectiva y nos damos cuenta que no estamos allí para ganar el sustento, sino para pregonar el mensaje del Señor, entonces todos los días hay un aliciente extra, y es: Señor, no sé a quién haya que salvar en este día, pero me pongo en tus manos y ruego la medida apretada y remecida del Espíritu para cumplirla con fidelidad. Y en la tarde yo pueda venir con gozo y alegría, habiendo disfrutado del deber cumplido. Escuchen, la comunión con Dios ennoblece el carácter. ¿Cuál era el carácter de Juan? Era el carácter de un siervo de Dios. Era el carácter de un hombre al que su corazón le impulsaba a compartir el reino de Dios y su justicia. Ese era su afán, hablarle a los demás. Y para todos tenía un mensaje. Era bastante claro cuando le hablaba tanto a unos como a otros, sin distinción. ¿Cuál era claro? Prepárense porque viene el Mesías. Llegó el momento, el cumplimiento del advenimiento de Jesucristo. Y aunque no fueron muchos los que se prepararon, muchos soldados, muchos campesinos, muchas personas que le conocieron en el camino se prepararon para recibir al Mesías. Se prepararon para darle la bienvenida a ese maestro que llegaba por primera vez en el seno de un hogar común y corriente,
para confirmar así el rescate a través de su muerte de quienes estaban en aquella época, de quienes habían vivido antes que él y de quienes estaríamos hoy compartiendo este mensaje desde aquí. Escuche, los hombres tienen que ver que nosotros estamos con Jesús. Es lo único que nos diferencia de las demás personas que dicen tener la verdad. La gente tiene que distinguir que tu vida está impresa de la persona de Jesús, que representas a Jesús. Esa es la vida de un cristiano. Esa es la vida de los Elías de nuestros días. Vidas que reflejen la armonía de la palabra de Dios. Caracteres en los cuales se revele la gracia, la bondad y el amor redentivo de Jesús. En cada palabra que se esboce, la gente tiene que ver a un ser humano diferente. Y entonces, en este océano de ideas y de cristianos, poder entender quién nos puede guiar por el camino de la salvación como instrumento humano. Así como Elías lo hizo, así como Juan lo hizo, y así como nosotros debemos hacerlo. Necesitamos de manera urgente la unción del poder de Dios. ¿Qué más dice entonces? Oración, esfuerzo y oración. Recuerden que el cristiano debe tener una vida doble: oración y esfuerzo, oración y servicio, oración y trabajo. Es lo que tenemos que hacer. Compartamos con los demás lo sencillo de la cotidianidad. No hay que hacer nada extraño. No tiene simplemente que abrirse la escritura, aunque es un privilegio cuando lo podemos hacer. Oración y esfuerzo serán la tarea de vuestra vida. Debéis orar como si la eficacia y la alabanza se debieran completamente a Dios, y trabajar como si el deber fuera vuestro. Este es un texto maravilloso. Siendo nuestro deber, pero además nuestro gozo, no es algo que tenemos que hacer por imposición. No, yo creo que este es un privilegio, y como todas las cosas que recibimos del Señor, debe pedirse de rodillas. Si usted no siente el fuego del Espíritu invitándolo a compartir con los demás las bondades del Evangelio eterno, entonces arrodíllese y pida el fuego de Dios para que usted haga la tarea con alegría y con gozo. El problema no es no sentir lo que deberíamos sentir. El problema es no ir a la fuente que nos puede dar lo que necesitamos. Ese es el verdadero problema. Si usted no se siente motivado a compartir con los demás porque le da pena, porque de pronto no tiene las palabras, hay gente que dice, no, hay gente que tiene facilidad para llegar a otros con el mensaje, de pronto son más abiertos con lo que comparten. Yo no soy así. Yo de pronto no tengo esas capacidades. Pues la Biblia dice que si algo nos falta, lo pedimos al Señor, quien da de forma abundante hasta que se derrama, y le podemos dar a los demás, porque solo cuando sobre en nosotros, es solo cuando somos satisfechos, que se riega en nosotros, es cuando le compartimos a los demás y se queda con los demás. Ese mensaje no llega vacío tampoco a quien nos escucha. Ese mensaje cumple con una misión y con una función, y es preparar a las personas en una decisión: o seguir o esperar. Esa es nuestra invitación. Como Juan, tampoco tenemos tiempo. No es mucho el tiempo que tenemos en la libertad. Sabemos de antemano que vienen días en los que ya de hecho no es muy fácil hacerlo. Sabemos que ya tocar una puerta no es algo que tengamos sin que eso traiga sus dificultades. Ya las nuevas leyes dicen que usted no puede irrumpir en el seno de una casa, que usted no puede incomodar a las personas. Las nuevas normas dicen que ya hay un protocolo donde usted solo a través de una invitación personal y dada por otras formas, ya usted no debería tocar una puerta para visitar a una familia, porque esa familia se puede incomodar y puede llamar a la policía y puede decir que usted está invadiendo su terreno, su privacidad, su tranquilidad. Entonces noten que lo que viene haciendo el enemigo, y él sí sabe cuánto tiempo le queda. La Biblia es clara cuando dice que a él le queda poco tiempo, y él es fiel a su cometido, tan fiel que no renuncia. Sabe cuál es su fin, sabe que está cerca, pero él no renuncia a su trabajo. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros?
¿Por qué bajar la guardia a nosotros y no hacer lo que nos corresponde? ¿Será porque no sentimos el gozo de la salvación? Cuando yo entiendo la salvación, yo no me puedo callar. Juan nunca se pudo quedar callado, a pesar de las consecuencias catastróficas que tuvo su predicación. Pero cuando Dios te toca, hablas, no te quedas callado. Eres impelido a hacerlo, eres impulsado a hacerlo. Ves en cada momento, conversación, diálogo y encuentro una oportunidad para salvar a alguien. Qué rico pensar así. Yo no les estoy diciendo con esta que es mi experiencia, pero sí es mi oración. Créanme que sigue siendo mi gran lucha. Señor, deberíamos ver a las personas con un interés impresionante, con un interés sobre todos los intereses, para convocarlos al reino de Dios y su justicia. En cada ser humano deberíamos ver un habitante del reino de Dios. En cada ser humano deberíamos ver a alguien por quien Cristo murió y a quien Cristo reclama en su reino, y que esa invitación debemos hacerla nosotros, porque somos Elías de nuestros días. Nadie que no ore, escuche, estará seguro un solo día, ni siquiera una hora. Eso está en este contexto. Yo pienso que esta no es una oración común. Esta no puede ser una oración en la que no hemos visto resultados. Yo creo que las oraciones de Juan eran oraciones extremadamente eficaces. ¿Cuándo será que nosotros aprendemos a ver en la oración la forma en la que Dios puede dotarte y entregarte lo que necesitas para cumplir con la misión? Para eso existe la oración. Cada uno de nosotros debería, con ansiedad, rogar por ser capacitado para cumplir con la misión del Señor. Esa es nuestra parte, sentir la necesidad y tener el gusto además para que así suceda. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. La oración sin la acción está limitada. Por eso se habla de una vida doble, una vida que necesita tanto la oración como la acción. Cuando una oración es contestada, usted no se puede callar. Imposible que lo haga. Usted le va a hablar a su familia, usted hablará consigo mismo, usted desafiará su propia experiencia y empezará a sentir que necesita más del Señor, que necesita más oración y que necesita más claridad frente a aquello que coloca por delante, sobre aquello que merece un primer lugar en su experiencia y su vida. Viene la tormenta, sigue diciendo el mismo capítulo. Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Creo que el enemigo sabe. El enemigo sabe tomar enormes porciones de la verdad y esconder también la mentira. Estudiábamos anoche con Junior la forma en la que el enemigo hoy engaña a la mayoría de las personas, porque todos aseguran que lo que se está diciendo es la verdad, cuando realmente es tan imperceptible el engaño que está inmerso en aquel discurso, en aquellas palabras, en aquellos textos, que la mayoría de la gente no lo descubre. Y recuerden que si fuera posible el enemigo nos engañaría también a nosotros. Eso quiere decir que lo que él está haciendo es un trabajo que amerita oraciones permanentes de parte del pueblo de Dios, un interés que sobrepase los demás intereses, una determinación y una decisión a través de la cual se haga esta noble tarea, convencidos de que hacemos la voluntad de Dios y llevamos gozo al corazón de Cristo, y a la vez permitimos que su reino encuentre un espacio en el corazón de los que hacen falta. Cuando el Evangelio llegue al corazón de los demás, va a venir el Señor Jesucristo. Eso dice San Mateo 24, el versículo 14, que este Evangelio será predicado por todo el reino, y entonces vendrá el fin. Cuando este Evangelio llegue al corazón de las personas, ¿cuál Evangelio? ¿Cuál es nuestro Evangelio hoy? La venida de Jesús. Cuando los seres humanos conozcan que Cristo viene, va a venir el Señor. Ya todos habrán tenido que tomar una decisión.
Volvamos a Juan. ¿Quién recuerda cómo fue la crianza de Juan? ¿Dónde vivía Juan? ¿Perdón? Juan, sí, estaba muy cerca del templo, porque era hijo de quién? Era hijo de Zacarías, sí, hijo de Isabel. Cuando el Señor les permite a esta pareja, ya en su adultez, poder tener la bendición de un hijo, les es aclarado la forma en la que ese hijo debía ser educado. ¿Qué recuerdan ustedes de los principios que les dejó el Señor para que ese niño pudiese cumplir con esa misión dada desde el vientre de la madre, dada desde la misma concepción y el nacimiento? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuáles eran los cuidados? Su alimentación, la alimentación de él era una alimentación particular. No tomar vino y sidra a la mujer. A ella se le dijo: usted no se va a embriagar, no vaya a consumir nada que tenga que ver con alcohol, porque ese niño es un niño consagrado al Señor. ¿Qué más recordamos de la educación? ¿Ustedes creen que ellos sacaban tiempo para educar a Juan? Era un privilegio porque él era un sacerdote. ¿Saben que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy para educar a los hijos es que no tenemos tiempo? No es que no tengamos ganas. En el fondo todos sabemos la enorme responsabilidad que tenemos. Todos añoramos y deseamos que cuando vayamos al reino de Dios nuestros hijos nos acompañen. ¿Qué padre no quiere tener a los hijos en el cielo? Todos lo añoramos. Y qué bueno que los hijos lo entendieran. Que entendieran la gran lucha de los padres por tenerlos cerca de Jesús. Que entendieran el dolor, las lágrimas y a veces la misma impotencia con las que los padres, los abuelos, las abuelas y las familias mayores quieren llevar a los hijos a los pies de Cristo. Algunas veces se toman decisiones erradas y equivocadas en el mismo afán por salvar a los hijos del tropiezo y de que estropeen su propia experiencia y su propia vida. En este propósito de Dios se necesita que los hijos también cooperen, que los hijos escuchen, que los hijos atiendan y que se dejen educar. Juan fue educado con referencia a su misión. A Juan se le enseñaban cada una de las profecías del Antiguo Testamento y las conocía con plenitud. A Juan se le enseñó de la obra del Espíritu de Dios. Háblele a sus hijos pequeños de la obra del Espíritu Santo. Háganlo. Que la mayoría de la gente cree que los niños no entienden. Qué equivocados estamos. Esperamos hasta que ellos estropean prácticamente su mente para tratar de hablarles del reino de Dios y su justicia. No. Háganlo cuando ellos son pequeños. Los niños tienen dos etapas en la vida. La primera cuando escuchan y la segunda cuando esbozan sus propios argumentos. Un ejemplo. El niño tiene todavía 2 años, tal vez 3 años. Usted le llama la atención, él lo mira a usted a la cara y él le dice que sí. ¿Usted me entendió, mi amor? Sí. Pero cuando cumple 5, él ya dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Cuando cumple 6 ya dice, ¿cómo fulano sí va? ¿Cómo sultano sí puede? Y si no aprovechamos el tiempo en el que ellos obedecen, antes de que protesten, entonces tenemos un doble trabajo. Y tal vez una misión que se va a ver interrumpida muchas veces en el proceso de nuestros propios hijos. A Juan no le permitieron su madurez para hablarle del Espíritu Santo. Desde que era muy pequeño le decían que el control de su mente debía estar bajo la influencia santificadora y poderosa del Espíritu de Dios. Y entonces Juan creció entendiendo su misión. Lo mismo pasó con Jesús. A Jesús se le educó. Él no vino a educar. Él gozó de estar en compañía de unos padres que le dirigieron y le prepararon para su misión, que le introdujeron en una vida en la que los problemas eran comunes. Allá no estaban vacunados contra los problemas que tenemos hoy. Muchos de los que hoy vemos en nuestra sociedad y nuestra cultura ya existían desde allá. Sin embargo, ni Jesús ni Juan se vieron
comprometidos, ni mezclados, ni experimentando, ni diciendo, pues, probemos. No hay felicidad más grande para un padre que ver a sus hijos caminar por la senda correcta. ¿Ustedes creen que Zacarías es un hombre feliz? Yo digo que sí. Debe haberle dolido mucho, tal vez, lo que ocurrió con su hijito, aunque ellos desaparecen del texto de la Biblia. Si estuvo en vida lo que ocurrió con Juan, seguro que le dolió el corazón, pero entendió lo que debía suceder y debía pasar. Pues era un hombre de Dios. ¿Creen que Zacarías educó de forma correcta con a la venida del Mesías a Juan? Claro que sí. Él no era un sacerdote. Él ingresaba al templo, él veía a la víctima. ¿Ustedes creen que él se tomó el tiempo para hablarle a Juan sobre el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Oh, sí, estoy seguro, completamente seguro que sí. Elizabeth también lo hizo. Si no vamos a ser nosotros los que vamos a ver venir a Jesús, yo estoy seguro van a ser los niños que hoy estamos cargando en brazos. Y hacemos mucho bien en acudir a la palabra de Dios y al espíritu de profecía para que encontremos en ellos la forma en la que debemos educarnos. Porque estamos casi seguros que nos va a tocar a nosotros. De no ser así, estamos mucho más seguros de que serán aquellos niños y niñas que hoy estamos educando en el seno del Señor. Háblenles a ellos de la venida del Señor. Díganles que ya no hay mucho tiempo. Háblenles de la premura de la venida de Cristo. Y no dejen que los niños desarrollen una mentalidad pensando que esto se va a demorar y que el mundo tiene otro tipo de atracciones y formas. Cuando realmente nosotros mismos sabemos que estamos a las puertas, eso es lo que nos predicamos desde aquí. No hay otro mensaje para darle a nuestros hijos. Cristo está a las puertas y debemos prepararnos como familia para el reino de Dios. Cuando hacemos eso, estamos haciendo ya un trabajo al interior de nuestras propias familias. Cuando compartimos eso con nuestros seres queridos, estamos cumpliendo la misión de Elías en el seno de la iglesia, en el seno del hogar, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajas. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos copar el mundo, pero Dios nos delegó esta preciosa responsabilidad para el lugar donde estemos. Ese es su sitio de acción. No necesitas ir al Japón, porque en el Japón hay cristianos para salvar y uno de ellos es tan importante como su vecino para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Tiene tanto valor uno de allá como el de aquí? Sí. Y de pronto no hay que ir hasta allá. Algunos sueñan con ir a hacer la tarea del Señor a otros mundos, a otros países, y ir a X parte, ir a África, y no está mal. No está mal con soñar, con ir a servir a cualquier lugar, pero mientras Dios nos permite culminar ese sueño de ir a servir a otro país, hagamos nuestro trabajo aquí. Pidamos a Dios la forma de hacerlo. Si Juan era dirigido por el Espíritu de Dios, Juan era llevado todos los días donde tenía que hacer la obra. Cuando pensamos en la obra, la vemos tan inmensa y tan tardía todavía que decimos que el Señor tal vez demore mucho. Pero ¿por qué no nos quedamos con este pensamiento? Si el Espíritu dirige al pueblo de Dios para hacer la obra donde la debe hacer todos los días, ¿en cuánto tiempo vendría Jesús? Si nosotros fuéramos guiados a los lugares precisos y a las personas precisas como Juan, si a Juan lo guiaba el Espíritu, él iba al lugar donde el Espíritu lo requería, donde debía hacer la obra. Por eso es que el Espíritu no puede divorciarse de nuestra culminación, de nuestro mensaje, de nuestra programación espiritual. Ni el Espíritu de Dios, ni la oración, ni el convencimiento de que esta tarea está acompañada con el poder del cielo. Comparta con los demás lo que sabe. No se preocupe si no es lo más grande o si es lo más poco. El Evangelio eterno tiene el poder de Dios para transformar. Y hay gente que no necesita mucho, solo necesita lo que el Espíritu de Dios imprima. Es todo lo que necesita la gente. A veces no es ni lo que tú dices, ni lo que yo digo, es lo que Dios le permite a la gente entender. Hay gente que te entiende y tú nunca dijiste eso. Nunca fue ni siquiera el pensamiento de decirlo, pero quien te escuchó, entendió. ¿Por qué te entendió? Porque el Espíritu de Dios es el que hace la obra perfecta en la mente de quien tiene la intención de escuchar y de aprender. ¿Qué es lo que Dios necesita? ¿Qué es lo que Dios necesita? Necesita un pueblo que le represente. Necesita un pueblo
que cumpliendo las características despierte en las comunidades y en las familias la intención de buscar al Señor. Recuerden, Juan era una reprensión por donde caminaba. Su ropa, su alimentación, su vida, era un sermón permanente. Y todo el que veía a Juan se sentía inspirado. ¿Saben? Todo el que veía a Juan debía preguntarse si él era el Mesías. De hecho lo hicieron. ¿Es usted el Mesías? Pero parece que eso no fue una pregunta recurrente. Sin embargo, la gente debería preguntarnos si nosotros somos el pueblo de Dios, si somos los cristianos que tenemos la verdad. Eso debería sucedernos. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Su mejor esfuerzo? No. Usted debe orar al Señor para que usted le represente con dignidad. Pida el auxilio del Espíritu Santo, quien estará contento y feliz de acompañarle, quien irá con usted a las diferentes actividades, trabajo y servicios, para que usted vaya no solo acompañado por Dios, sino que en el momento en el que se requiera usted pueda vivir esa bella experiencia de compartir con otros el mensaje del Señor. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu Santo. Esa cita me encanta y quiero quedarme con ella para que terminemos. El corazón humano no puede conocer la felicidad a menos que tenga una experiencia con el Espíritu de Dios. Esto se hace extremadamente necesario. ¿Saben qué hace el Espíritu? Le pone la chispa que nos falta. Eso hace el Espíritu en el alma del creyente. Le da la alegría que no tiene. Así que usted viene con gozo a las convocaciones. Usted se levanta con alegría a estudiar. Usted enseña a sus hijos lo que tiene que enseñarle acerca del reino de Dios con un gusto, con una alegría, con una disposición. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Transformar la liturgia común y corriente en un momento extraordinario en el que usted se puede preparar. En este mismo instante podemos ser preparados por el Espíritu de Dios. En este mismo instante sus necesidades pueden ser suplidas. Así como estamos aquí, se reunieron alguna vez los apóstoles. ¿Y cuál era su necesidad? Hacer la obra del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Pues les dio el Espíritu Santo en ese momento, que es lo que se conoce como el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué aconteció en ese momento? Pues era tanto lo que pasó con ellos, que todos los que estaban en ese lugar fueron informados de la obra de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Todos, en diferentes idiomas y formas, todos recibieron el mensaje, porque es para eso que se recibe el Espíritu de Dios, para compartir con otros las bondades de un Cristo que está próximo a venir. Recuerden, necesitamos un encuentro personal con el Señor. Necesitamos la disposición para ser preparados por el Espíritu Santo para hacer la tarea que nos corresponde en el seno del hogar, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, y en el lugar donde trabajamos, donde servimos, con quien viajamos y con quien nos amistamos y podemos encontrarnos en el día. Pero recuerden que en todos ellos está el plan del Señor. Para todos ellos es el plan del Señor, y no podemos esperar, como yo lo hice alguna vez y tengo que compartirles con un poco de vergüenza después de tanto tiempo, porque todavía me queda vergüenza de haber visto que alguien tal vez necesitaba con urgencia prepararse. Saben que ellos sabían que eso se iba a caer. Escuché a la esposa de él decirme eso. Ellos sabían que eso iba en el piso, y así se subieron a esa alma. Él fue uno de los que quedó sepultado. Le cogieron la ropa, le cayó la tonelada de un ala de cemento encima y lo sepultó prácticamente completito. Tal vez él necesitaba lo que yo tenía que decirle, pero no fui a hacerlo. Mi hermano y hermana, que Dios nos ayude para que podamos hacer nuestra tarea, podamos cumplir nuestra misión. Recuerden que esto no es algo obligado, esto no es tenernos que someter a hacer algo que no queremos. No, necesitamos con urgencia que Dios nos equipe, nos prepare
y que podamos hacer junto la misión que Dios nos entregó. La próxima semana, si Dios nos da la vida, será el capítulo 6. Recuerden leerlo en su casa, tráigase el libro para acá. Y si tiene preguntas, escríbalas por ahí en un ladito con lápiz o con un lapicero como le guste, pero tráigalas y compartamos. Capítulo 6 de eventos de los últimos días. Ya le digo cómo se llama. El capítulo 6 se llama Estilo de vida y actividades del remanente. Aquí vamos a seguir hablando un poco sobre la forma en la que nosotros vivimos para cumplir esta misión de Dios. Capítulo 6.